el inicio de una tormenta inesperada. En el mundo del fútbol hay nombres que no solo representan talento, sino también estabilidad, respeto y una imagen casi intocable. Uno de esos nombres ha sido durante años el de Xavi Hernández. Admirado por su inteligencia dentro del campo, por su elegancia como mediocampista y por su transición aparentemente impecable hacia los banquillos, Xavi siempre fue visto como un símbolo de equilibrio tanto profesional como personal. Sin embargo, en los últimos días, una sombra inesperada comenzó a rodear su vida privada. Todo empezó con rumores. No confirmaciones, no declaraciones oficiales, sino ese tipo de susurros que nacen en las redes sociales y que, poco a poco, crecen hasta convertirse en un fenómeno imposible de ignorar. Publicaciones ambiguas, comentarios insinuantes, fotografías fuera de contexto. Elementos que, combinados, comenzaron a construir una narrativa inquietante. Era posible que detrás de la imagen sólida de una familia, aparentemente feliz, se escondiera una crisis profunda. Las primeras señales no parecían importantes. Un cambio en la frecuencia de sus apariciones públicas junto a su esposa, una ausencia en eventos familiares donde antes siempre estaba presente. Y, sobre todo, un silencio inusual en sus redes sociales. Para la mayoría, estos detalles podrían pasar desapercibidos, pero en la era digital, donde cada gesto se analiza al milímetro, nada queda realmente oculto. Los seguidores más atentos comenzaron a hacer preguntas. ¿Dónde está ella? ¿Por qué ya no aparecen juntos? ¿Hay problemas? Las especulaciones no tardaron en multiplicarse. Algunos medios digitales, siempre en busca de historias que generen impacto, comenzaron a recoger estos indicios. Titulares llamativos empezaron a circular, insinuando una posible crisis matrimonial. Sin pruebas sólidas, pero con suficiente ambigüedad como para captar la atención del público. Y entonces apareció el elemento que lo cambió todo. Una imagen. No era clara, no era definitiva, pero sí lo suficientemente sugestiva como para encender la polémica. En ella, según los rumores, se veía a una mujer que muchos identificaron como la esposa de Xavi, acompañada por un hombre desconocido. La escena, capturada en lo que parecía ser un momento íntimo, fue interpretada por algunos como una prueba de infidelidad. Pero, ¿lo era realmente? Aquí es donde la historia comienza a volverse más compleja. Porque en el mundo de la información digital, la verdad y la interpretación a menudo se confunden. Una imagen puede decir mucho, o absolutamente nada. Un ángulo, un instante congelado en el tiempo, puede dar lugar a 1000 narrativas diferentes. A pesar de ello, el impacto fue inmediato. Las redes sociales se estallaron. Miles de comentarios comenzaron a aparecer, divididos entre quienes defendían a Xavi, quienes criticaban sin reservas y quienes simplemente buscaban más detalles. La historia se convirtió en tendencia en cuestión de horas. Mientras tanto, el protagonista permanecía en silencio. Ese silencio, lejos de calmar la situación, la intensificó. Porque en el mundo del espectáculo y el deporte, el silencio rara vez se interpreta como neutralidad. Para muchos, era una señal de que algo estaba ocurriendo. Para otros, una estrategia para evitar alimentar rumores. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Qué estaba pasando realmente? Para entender la magnitud del impacto, es necesario recordar quién es Xavi más allá del fútbol. No solo un jugador legendario, sino una figura pública cuya vida siempre ha sido observada con lupa. Su matrimonio, en particular, había sido considerado durante años como un ejemplo de estabilidad en un entorno donde las relaciones suelen ser frágiles. Esa percepción es precisamente lo que hizo que los rumores fueran tan explosivos. Porque cuando una historia contradice una narrativa establecida durante años, el efecto es mucho más potente. Los medios comenzaron a investigar. Algunos intentaron reconstruir una línea temporal de los supuestos eventos. Otros entrevistaron a fuentes cercanas. Aunque muchas de estas declaraciones eran vagas o indirectas, nadie parecía tener una respuesta clara. Y sin embargo, la historia seguía creciendo. Programas de televisión, blogs de celebridades y canales de YouTube empezaron a analizar cada detalle. Desde el lenguaje corporal en antiguas entrevistas hasta la actividad reciente en redes sociales.
Todo era interpretado como una posible pista. En este punto, la historia ya no trataba solo de un rumor. Se había convertido en un fenómeno mediático. Lo más interesante, sin embargo, no era la supuesta traición en sí, sino la reacción del público. Porque este tipo de historias revelan mucho sobre cómo consumimos información y cómo construimos narrativas alrededor de figuras públicas. Algunos seguidores expresaron decepción, incluso sin pruebas concluyentes. Otros defendieron con firmeza la privacidad de la familia, criticando la invasión mediática. Y también estaban aquellos que simplemente observaban, fascinados por el desarrollo de una historia que parecía sacada de una telenovela. Mientras tanto, Xavi continuaba con su trabajo. Entrenamientos, partidos, ruedas de prensa. Todo seguía su curso normal. Al menos en apariencia. Pero quienes observaban con atención notaban pequeños cambios. Respuestas más breves, una actitud más reservada, una mirada que, en ciertos momentos, parecía reflejar una carga emocional distinta. ¿Era solo percepción o realmente había algo detrás? La falta de una declaración oficial mantenía todas las posibilidades abiertas. Y eso es precisamente lo que alimenta este tipo de historias. Porque en ausencia de información clara, la imaginación colectiva ocupa el vacío. Así, lo que comenzó como un simple rumor se transformó en una narrativa compleja, cargada de emoción, especulación y controversia. Una historia que, independientemente de su veracidad, ya había dejado una marca en la percepción pública de uno de los nombres más respetados del fútbol. Pero esto apenas era el comienzo, porque detrás de cada rumor, siempre hay capas más profundas. Relaciones, decisiones, momentos del pasado que, de repente, adquieren un nuevo significado. Y en el caso de Xavi, esas capas aún estaban por descubrirse. La presión invisible. Cuando la vida privada invade el terreno profesional, para Xavi Hernández, el fútbol siempre había sido un refugio. Durante años, el terreno de juego fue el lugar donde todo tenía sentido, donde cada decisión respondía a una lógica clara, donde el ruido exterior desaparecía en cuanto el balón comenzaba a rodar. Pero esta vez era diferente, porque cuando la vida personal se convierte en tema de conversación pública, no hay línea que separe completamente lo profesional de lo privado. Los primeros signos de cambio fueron sutiles. En las ruedas de prensa, Xavi mantenía la compostura, oxígena, como siempre. Respondía con precisión, analizaba partidos, hablaba de táctica, pero algo había cambiado en el tono. Las respuestas eran más cortas, más medidas, como si cada palabra estuviera cuidadosamente calculada para evitar cualquier desviación hacia el terreno personal. Los periodistas, por supuesto, lo notaron. Al principio las preguntas eran indirectas. ¿Cómo se encuentra anímicamente? ¿Está todo bien fuera del campo? Preguntas abiertas, aparentemente inocentes, pero cargadas de intención. Xavi, fiel a su estilo, evitaba entrar en detalles. Estoy centrado en el equipo. Lo importante es el próximo partido. Respuestas clásicas, respuestas seguras. Pero el interés no disminuyó. Al contrario, cuanto más evitaba el tema, más crecía la curiosidad. Porque en el ecosistema mediático actual, el silencio no apaga el fuego. Lo alimenta. Mientras tanto, dentro del vestuario, la situación adquiría otra dimensión. Los jugadores, acostumbrados a ver en Xavi una figura de liderazgo firme y equilibrada, comenzaron a percibir una ligera distancia. No era un cambio drástico, no era una ruptura evidente, pero sí una diferencia suficiente como para ser notada por quienes convivían con él día a día. Menos bromas, más concentración, más momentos de silencio. Algunos lo interpretaron como una muestra de profesionalismo extremo, otros como una señal de que algo lo estaba afectando profundamente. Pero nadie preguntaba directamente, porque en el fútbol hay códigos no escritos. Y uno de ellos es el respeto al espacio personal, especialmente cuando se trata de situaciones delicadas. Sin embargo, fuera del vestuario, el mundo seguía girando y hablando. Programas de televisión comenzaron a dedicar segmentos completos al caso Xavi.
Analistas, periodistas y supuestos expertos ofrecían sus interpretaciones, muchas veces contradictorias entre sí. Algunos defendían la idea de que todo era una exageración mediática. Otros insinuaban que había más de lo que se estaba viendo. Y luego estaban los que construían narrativas completas basadas en fragmentos de información, conectando puntos que quizás nunca debieron ser conectados. En paralelo, las redes sociales se convirtieron en un tribunal constante. Cada publicación antigua era revisada. Cada me gusta era analizado. Cada ausencia era cuestionada. La esposa de Xavi, por su parte, también se convirtió en el centro de la atención. Sin declaraciones, sin explicaciones, su silencio fue interpretado de múltiples maneras. Para algunos, era una señal de culpa. Para otros, una forma de protegerse del caos mediático. La realidad, como siempre, permanecía oculta detrás de interpretaciones. Pero lo que sí era evidente era el impacto. Porque incluso si los rumores no fueran ciertos, su existencia ya había generado consecuencias reales. Y ahí es donde la historia adquiere un matiz más profundo. Porque no se trata solo de si ocurrió o no una traición. Se trata del peso de la sospecha, de cómo una narrativa, una vez instalada en la mente colectiva, puede alterar percepciones, relaciones y emociones. En el caso de Xavi, ese peso comenzaba a reflejarse en detalles que antes pasaban desapercibidos. En el banquillo, su lenguaje corporal parecía más contenido. Menos gestos, menos explosividad. Como si una parte de su energía estuviera siendo absorbida por algo invisible. En los partidos, algunos analistas comenzaron a cuestionar decisiones tácticas que antes habrían sido consideradas normales. Pero ahora, bajo la sombra de la polémica, todo era reinterpretado. ¿Está distraído? ¿Está afectando esto su rendimiento? Preguntas que, en otro contexto, probablemente nunca habrían surgido. Pero el contexto lo cambia todo. Y en este caso, el contexto estaba dominado por la incertidumbre. Mientras tanto, en el entorno más cercano de Xavi, las reacciones eran diversas. Algunos amigos optaron por el silencio absoluto, evitando cualquier tipo de declaración pública. Otros ofrecieron mensajes de apoyo ambiguos, sin entrar en detalles, pero dejando claro que estaban a su lado. Era una forma de protección, porque en situaciones como esta, cada palabra puede ser utilizada, reinterpretada, amplificada, y el riesgo de empeorar la situación siempre está presente. A medida que los días pasaban, la presión no disminuía, si acaso, se volvía más intensa, porque el público esperaba una respuesta, una confirmación, una negación, algo, pero ese algo no llegaba, y en ese vacío, la historia seguía creciendo. Lo más curioso de todo es cómo, en medio de la incertidumbre, la figura de Xavi comenzaba a transformarse en la percepción pública. Ya no era solo el genio del mediocampo, el estratega brillante, el líder sereno. Ahora, era también el protagonista de una historia personal cargada de drama. Una historia que, real o no, había cambiado la forma en que muchos lo veían. Y esa transformación es, quizás, una de las consecuencias más profundas de este tipo de situaciones. Porque la reputación, una vez afectada, rara vez vuelve a ser exactamente la misma. Pero aún quedaba mucho por revelar. Porque toda historia de este tipo tiene un punto de quiebre. Un momento en el que la verdad, o al menos una versión más clara de ella, comienza a salir a la luz. Y ese momento, según algunos indicios, estaba cada vez más cerca. El punto de quiebre. Entre el silencio, la verdad y las decisiones irreversibles. Toda historia marcada por la tensión, la sospecha y la presión constante termina, inevitablemente, llegando a un punto crítico. Un momento en el que el equilibrio ya no puede sostenerse, en el que las miradas, los silencios y las dudas acumuladas exigen una respuesta. Para Xavi Hernández, ese momento no llegó con una declaración pública ni con una filtración confirmada. Llegó de una forma mucho más sutil, pero también más contundente. Llegó desde dentro. Porque más allá del ruido mediático, de los titulares y de las teorías que circulaban en redes, había una realidad que solo él conocía plenamente. La de su propia vida, sus propias conversaciones, sus propios silencios compartidos con la persona que había sido su compañera durante años.
Y es ahí donde esta historia adquiere su dimensión más humana. Según diversas interpretaciones surgidas en el entorno mediático, en algún momento, imposible de precisar con exactitud, se produjo una conversación decisiva. Una de esas conversaciones que no aparecen en titulares, que no se filtran, pero que cambian absolutamente todo. No hay grabaciones, no hay testigos, no hay confirmaciones, pero sí hay consecuencias. Porque, a partir de cierto punto, algo en la dinámica cambió de manera evidente. Los más cercanos comenzaron a notar una distancia más marcada. Ya no se trataba solo de una percepción externa o de un análisis superficial. Era algo más profundo, más estructural. Las rutinas compartidas parecían haberse alterado. Los espacios comunes se volvían, según algunos indicios, más escasos. ¿Y lo más revelador? La ausencia de intentos visibles por desmentir los rumores. En muchas ocasiones, cuando una figura pública se ve envuelta en una polémica infundada, la reacción suele ser rápida. Comunicados, apariciones conjuntas, mensajes claros destinados a frenar la especulación. Aquí, en cambio, el silencio persistía. Y ese silencio comenzaba a adquirir un significado distinto. No necesariamente como confirmación de nada concreto, pero sí como señal de que la situación era, al menos, compleja. En paralelo, la presión emocional parecía alcanzar un punto máximo. Porque una cosa es enfrentar rumores desde la distancia, y otra muy distinta es convivir con ellos cuando afectan directamente a la estructura más íntima de tu vida. Los gestos de Xavi en el ámbito profesional continuaban siendo observados con lupa. Pero ahora, más que cambios en su comportamiento, lo que destacaba era una especie de contención emocional constante. Como si estuviera sosteniendo algo. Como si, en cada aparición pública, hubiera una batalla interna que no debía hacerse visible. Y es precisamente esa tensión la que muchos analistas comenzaron a interpretar como un indicio de que el punto de quiebre ya había ocurrido. Pero, ¿qué significa realmente un punto de quiebre? En este contexto, no necesariamente una ruptura definitiva, no necesariamente una confirmación de los rumores, sino el momento en el que la percepción de la relación cambia irreversiblemente. El momento en el que ya no es posible volver a la versión anterior de la historia. A partir de ahí, todo se redefine. Las decisiones, aunque no se anuncien públicamente, comienzan a tomar forma. Decisiones que pueden implicar distancia, reflexión, reconstrucción o, en algunos casos, separación. Y aunque ninguna de estas opciones haya sido confirmada, la narrativa mediática comenzó a girar en torno a esa idea, la de un proceso interno en desarrollo, uno que no podía resolverse de un día para otro, uno que requería tiempo. En este punto, también surgieron nuevas interpretaciones sobre el supuesto origen de la crisis. Algunas teorías apuntaban a factores externos, presión mediática, cambios en la carrera profesional, desgaste natural de la relación. Otras, más sensacionalistas, insistían en la idea de una traición concreta. Pero todas compartían un elemento común, la incertidumbre. Y es precisamente esa incertidumbre la que mantiene viva la historia. Porque cuando no hay respuestas claras, cada pequeño detalle se convierte en una pista potencial. Una aparición en solitario, un gesto en una entrevista, una ausencia significativa. Todo adquiere peso, todo se analiza. Mientras tanto, la figura de Xavi comenzaba a mostrar una evolución silenciosa. No en términos de declaraciones, sino en su presencia. Había una especie de madurez más visible, una serenidad distinta, como si, en medio del caos, hubiera tomado la decisión de no dejarse arrastrar por el ruido externo. Una decisión que, aunque no resolvía la situación, sí marcaba una postura, la de alguien que elige el control frente al impulso. Pero incluso esa elección tiene un costo, porque mantener el control en un entorno de presión constante requiere una energía enorme. Y esa energía, inevitablemente, se refleja en otros aspectos de la vida. Algunos analistas comenzaron a hablar de un posible impacto acumulativo. No necesariamente visible en un solo partido o en una sola decisión, sino en el desgaste progresivo que este tipo de situaciones puede generar. Y aunque Xavi seguía cumpliendo con sus responsabilidades, la pregunta seguía presente. ¿Hasta qué punto puede alguien sostener dos realidades al mismo tiempo? La pública,
donde todo debe parecer estable. Y la privada, donde todo puede estar en redefinición. A medida que la historia avanzaba, una cosa quedaba clara: el desenlace no sería inmediato, porque las historias humanas complejas no se resuelven con un titular. Se desarrollan en silencio, se construyen en decisiones internas, y solo, eventualmente, se hacen visibles. El punto de quiebre, entonces. Ya nacins, no suai, serás tiltiripa. Era el comienzo de una nueva etapa. Una etapa marcada por la necesidad de claridad, por la búsqueda de equilibrio y, sobre todo, por la inevitable confrontación con la verdad, sea cual sea el desenlace. Entre la verdad, la reconstrucción y lo que queda después de la tormenta. Toda historia marcada por la incertidumbre. La presión mediática y las emociones contenidas llega, tarde o temprano, a un momento en el que las piezas comienzan a acomodarse. No siempre de forma pública, no siempre con declaraciones claras, pero sí con señales suficientes para entender que algo ha cambiado de manera definitiva. En el caso de Xavier Yvi Hernández, ese desenlace no se presentó como un anuncio explosivo, ni como una confesión directa. No hubo una rueda de prensa especial, ni un comunicado cargado de detalles. En lugar de eso, lo que surgió fue algo mucho más sutil, pero también más revelador. Una transformación. Porque cuando una figura pública atraviesa una tormenta emocional, real, o amplificada por la percepción externa, el resultado no siempre es visible en palabras, sino en actitudes, decisiones y silencios. Y eso es exactamente lo que comenzó a notarse. Con el paso de las semanas, el ruido mediático empezó, lentamente, a perder intensidad. No porque la curiosidad del público desapareciera, sino porque nuevas historias ocuparon su lugar, como suele ocurrir en el ciclo constante de la información. Pero mientras el mundo miraba hacia otro lado, la verdadera historia seguía desarrollándose en privado. Algunas fuentes cercanas, siempre desde la ambigüedad, comenzaron a sugerir que se había iniciado un proceso de redefinición. No necesariamente una ruptura definitiva, pero sí un cambio profundo en la dinámica de la relación. Un proceso que, según estas interpretaciones, implicaba distancia, reflexión y, sobre todo, tiempo. Tiempo para entender. Tiempo para procesar. Tiempo para decidir. Porque hay situaciones que no pueden resolverse bajo presión. Y esta, claramente, era una de ellas. En paralelo, la imagen pública de Xavi también empezó a evolucionar. Lejos de desmoronarse, su figura parecía adquirir una nueva dimensión. Ya no era solo el estratega brillante o el símbolo de estabilidad. Ahora era también alguien que había atravesado, o estaba atravesando, una situación personal compleja bajo la mirada constante del mundo. Y eso, paradójicamente, generó una reacción inesperada: empatía. Muchos seguidores comenzaron a ver en él no solo al ídolo, sino a la persona. Al individuo que, como cualquiera, puede enfrentar dudas, crisis y momentos difíciles. Esa humanización cambió la narrativa. Porque cuando una historia deja de ser un escándalo y se convierte en una experiencia humana, la forma en que se percibe también cambia. Sin embargo, no todas las interpretaciones fueron comprensivas. Algunos sectores continuaron alimentando teorías, buscando confirmar aquello que nunca fue confirmado. Otros insistían en reconstruir los supuestos hechos, como si la falta de respuestas claras fuera una invitación permanente a la especulación. Pero con el tiempo, incluso esas voces comenzaron a perder fuerza, porque sin nuevos elementos, sin nuevas pruebas, la historia dejó de avanzar. Y en ese estancamiento surgió algo interesante: el vacío. Un vacío narrativo que, lejos de ser negativo, permitió que la historia se diluyera lentamente en la memoria colectiva. Pero eso no significa que no hubiera consecuencias, porque las verdaderas consecuencias de este tipo de situaciones no siempre son visibles para el público. Se manifiestan en decisiones personales, en cambios de perspectiva, en nuevas prioridades, en la forma en que alguien decide reconstruir su vida después de haber sido expuesto, justa o injustamente, a un escrutinio masivo. En el caso de Xavi,
Todo indicaba que había optado por una estrategia clara. Proteger su espacio personal. Menos exposición. Más control. Enfoque en lo esencial. El fútbol volvió a ocupar el centro. Los partidos, los entrenamientos, los objetivos deportivos. Todo retomó su lugar como eje principal de su vida pública. Y aunque el pasado reciente no desapareció por completo, dejó de ser el foco dominante. Porque esa es una de las realidades más contundentes del mundo mediático. Nada dura para siempre. Ni el éxito absoluto. Ni el escándalo más intenso. Todo se transforma. Todo evoluciona. Y en ese proceso, las personas también cambian. Quizás esa sea la verdadera conclusión de esta historia. No si hubo o no una traición. No si los rumores eran ciertos o exagerados, sino como una narrativa, real o construida, puede alterar la percepción, desafiar la estabilidad y obligar a alguien a replantearse aspectos fundamentales de su vida. Porque, al final, más allá de los titulares, lo que queda es la experiencia, lo vivido, lo aprendido, lo que se decide hacer después. Para Xavi Hernández, este episodio, independientemente de su veracidad, marcó un antes y un después. No necesariamente visible en cifras, ni en estadísticas, ni en resultados deportivos, pero sí en algo más profundo, en la forma en que se enfrenta al mundo, en la manera en que se protege lo que realmente importa, y, sobre todo, en la comprensión de que, incluso para las figuras más admiradas, la vida nunca deja de ser impredecible. Así termina esta historia, no con una respuesta definitiva, sino con una reflexión abierta, porque a veces las historias más impactantes no son las que revelan la verdad absoluta, sino las que nos obligan a cuestionar lo que creemos saber.